La historia de la Reforma litúrgica. Relatada por el periodista católico Mauricio Pérez. La Constitución litúrgica Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. De los 7 esquemas contenidos en el primer volumen de los Schemata que deberían haber sido examinados por el concilio, los 4 primeros, de carácter doctrinal, no encontraron acogida muy favorable. Empezar el concilio con el examen de aquellos esquemas era adentrarse y perderse en un laberinto de discusiones teológicas. Era justamente lo que los obispos, de conformidad con la intención de Juan 23, querían evitar, para dar a la gran asamblea ecuménica un carácter esencialmente pastoral. Los miembros de la presidencia y muchos obispos manifestaron su aprensión al Papa. Así fue como en la Segunda Congregación General, el 16 de octubre de 1962, se anunció que la Sagrada Liturgia se proponía al examen de los padres como el primer tema en el orden del día. Aquello era un reconocimiento implícito de la madurez y de la importancia del tema, pero el procedimiento comportaba también un riesgo. Abrir el camino se convertía en un banco de pruebas de todo el ordenamiento conciliar. La prueba tuvo éxito. El elevado número de intervenciones demostró el interés que el tema había suscitado en los padres del concilio. La primera tarea del concilio fue la de constituir las comisiones conciliares. El 20 de octubre de 1962, en la Tercera Congregación General, los padres eligieron a los 16 miembros de la comisión litúrgica, a los cuales se unieron 8 miembros nombrados por el Papa. Después de que el Papa decidiera incluir en la comisión también a los secretarios de los dicasterios romanos, el 29 de octubre, también Monseñor Enrico Dante, secretario de ritos, entró a formar parte de la comisión. En la primera reunión, el 21 de octubre, el presidente, cardenal Arcadio Larraona, nombró vicepresidente al cardenal Paolo Giove y al cardenal André Julien. Causó sorpresa que se diese de lado al cardenal Giacomo Lercaro, el primero por su ancianidad y el único que había sido elegido para la comisión por los padres conciliares por ser un reconocido liturgista. Las primeras 6 sesiones se emplearon en quisquillas jurídicas de procedimiento. Era deseo de los padres aprobar definitivamente la Constitución al fin de la primera sesión, pero por la lenta marcha de los trabajos, enseguida se vio que tal deseo era irrealizable. El 27 de septiembre, el Papa había nombrado para la ayuda de los trabajos conciliares a 201 peritos, número que incrementó en los meses siguientes. En octubre de 1962, también la comisión litúrgica tuvo sus peritos y de entrada 26, de los cuales solo 12 habían participado en los trabajos de la comisión preparatoria. Otros más se agregaron en 1963. La tarea de esta comisión era revisar la Constitución a la vista de las enmiendas y de las modificaciones propuestas por los padres conciliares. Del 21 de octubre al 7 de diciembre de 1962 tuvieron lugar 21 reuniones, en el curso de las cuales fueron reelaborados el proemio y el capítulo 1 de la Sacrosanctum Concilium. Los otros capítulos fueron revisados en las reuniones del 23 de abril al 10 de mayo y del 27 al 30 de septiembre del año siguiente, 1963. Otras reuniones tuvieron lugar después del 14 de octubre para dar una última mano a la redacción definitiva. Del 27 de octubre al 13 de noviembre de 62, los padres discutieron el esquema de la liturgia en la 15ª Congregación General. Se emplearon en ello 50 horas. Se pronunciaron 328 discursos. Otras 297 intervenciones se presentaron por escrito solamente. Los padres pudieron estudiar el tema a fondo, con la ayuda de numerosos liturgistas venidos a Roma de diversas partes del mundo. Más importantes aún fueron los contactos directos con los obispos, deseosos de ser informados por fuentes seguras. En las intervenciones de los padres, más de una vez se repetían las mismas cosas, pero después del 6 de noviembre, con la facultad dada a los moderadores de poder interrumpir las intervenciones cuando juzgaran agotada la discusión de un tema, también fue eliminado ese inconveniente. El 14 de noviembre de 62, en la 19ª Congregación General,
Terminada la discusión del esquema litúrgico, se sometió a votación el siguiente orden del día. 1. El Concilio Ecuménico Vaticano II ha examinado el esquema de la liturgia y ha aprobado los criterios orientativos de modo eficaz y comprensivo, queriendo dar forma más vital y efectiva a las diversas partes de la liturgia de conformidad con las necesidades pastorales de nuestros días. 2. Las enmiendas presentadas en el debate conciliar, en cuanto sean examinadas y clasificadas por la Comisión Litúrgica, deberán ser sometidas a votación en la Congregación General, a fin de que el resultado pueda servir para la redacción del texto definitivo. La votación arrojó el siguiente resultado. Votaron 2.215. Votos a favor, 2.162. En contra, 46. 7 se abstuvieron. Este resultado demostró que el esquema reflejaba el sentido litúrgico y las esperanzas de la Iglesia universal, que merecía confianza y era válido para una reforma litúrgica en armonía con las mejores tradiciones de la Iglesia. El esquema había sabido encontrar el tono justo con el cual el concilio podía expresar sus inquietudes pastorales. Hablaba un lenguaje bíblico y patrístico que podía ser entendido fácilmente por los fieles practicantes y también por los otros cristianos, y tendía un puente entre la doctrina y la pastoral. Agudamente, un perito afirmó que con aquella votación, en la iglesia bimilenaria se había oído el chirrido del portón que se abría. Enmiendas y modificaciones. La Secretaría del Concilio transmitió enseguida a la Comisión Litúrgica las intervenciones de los padres sobre el esquema examinado. Eran en total 625 intervenciones que el secretario de la Comisión clasificó conforme a los capítulos del esquema. Se formaron 13 subcomisiones, una para las cuestiones teológicas, otra para las jurídicas y una tercera para las cuestiones generales. Otras 3 trabajaron sobre el capítulo primero, las demás sobre los capítulos restantes. Una última subcomisión debía cuidar de la redacción latina de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Al frente de cada subcomisión había un obispo, que informaba en el aula conciliar del desarrollo del trabajo en su propia sección. La primera tarea de la comisión conciliar fue la de corregir el texto conforme a las enmiendas presentadas por los padres para someterlo a una nueva votación. Así, se votó en la 22ª Congregación General sobre 86 enmiendas. Antes de la votación, los padres oyeron la exposición del relator. Los documentos de trabajo realizados estaban contenidos en una serie de fascículos impresos bajo el título Emendationes a Patribus Conciliaribus Postulante a Commissione Conciliari de Sacra Liturgia Examinate et Propositie. Los 11 fascículos, un total de 224 páginas, contenían las declaraciones de los relatores, las enmiendas sobre que se debía votar y a 2 columnas el texto de la redacción no enmendada y el de la enmendada, con las declaraciones más importantes hechas por la comisión preparatoria y las expuestas por la comisión central. En la primera sesión fue posible votar las enmiendas de todo el capítulo primero, que el 7 de noviembre fue aprobado en el texto enmendado, salvo mínimos retoques que serían presentados en la segunda sesión. Y así, el 8 de diciembre de 1962, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el Papa Juan XXIII pudo decir en la clausura de la primera sesión del concilio: no por casualidad el concilio se ha empezado con el esquema de la Sagrada Liturgia, las relaciones entre el hombre y Dios. Ese es el orden más elevado de relaciones que conviene establecer sobre el sólido fundamento de la revelación y del magisterio apostólico, para trabajar in bonum animarum con aquella amplitud de miras que nada quiere tomar de la ligereza y de la prisa que a veces dominan las relaciones de los hombres entre sí. En la segunda sesión del concilio, ya en 1963, continuó el examen de las enmiendas y después se sometió a una votación las ligeras modificaciones contenidas en 5 fascículos que sumaban 144 páginas. He aquí las principales enmiendas votadas en el aula. En el proemio, en lugar de hermanos separados, se prefirió todos aquellos que creen en Cristo. La expresión visible e invisible aplicada a la Iglesia ha sido cambiada por visible y dotada de elementos invisibles.
En lugar de decir a los ritos orientales y occidentales, se dice tanto al rito romano como a todos los otros ritos. La frase todos los ritos legítimamente vigentes ha sido sustituida con esta otra: todos los ritos legítimamente aprobados, válida también para el futuro en el caso de que sean aprobados ritos nuevos. En el capítulo 1, Principios Generales, el Espíritu Santo. Era opinión general que se hablaba poco de él, por eso se menciona en varias partes. Sacrificio y sacramentos sustituye al vocablo único sacramento del esquema primitivo, que en los sacramentos incluía también el sacrificio. Presencia de Cristo en la celebración litúrgica. El texto del esquema parte de un pasaje de la Mediator Dei y añade una frase para indicar la presencia de Cristo en la lectura de la Sagrada Escritura. La liturgia, culmen et fons, culmen y fuente. Toda la frase está puesta en un contexto más eficaz. Los padres que habían pedido su supresión seguramente no recordaban que esa declaración se encuentra en la Mediator Dei de Pío XII, en la encíclica Mire Caritatis de León XIII y en el Catecismo del Concilio de Trento. Participación activa en virtud del bautismo y no por una concesión eclesiástica. La liturgia en los seminarios debe tener su lugar entre las materias indispensables y más importantes. Autoridades eclesiásticas competentes, en el párrafo 2 que se refiere a los obispos y que es totalmente nuevo. Cooperación de los obispos para la reforma litúrgica y no solo de los peritos. Valor público y social de toda la misa es el nuevo segundo adjetivo. Ninguna acepción de personas. Las últimas palabras, salvando las costumbres aprobadas por el ordinario del lugar, fueron suprimidas para no prejuzgar todo el artículo. La palabra de Dios. Es nuevo el párrafo 4 sobre la aprobación de las traducciones a la lengua vulgar. Hubo en esa ocasión 145 votos nulos. A la mañana siguiente, 6 de diciembre, Monseñor Felici explicó la cosa por el hecho de que muchos padres abandonaron el aula antes de tiempo para asistir al Ángelus que el Papa volvió a rezar con el pueblo después de algunos días de enfermedad. Latín y lengua vulgar. En el uso de la lengua latina en el párrafo 1 se concede una excepción, salvo el derecho particular. En el párrafo 2, una añadidura. En la misa. Enumera las ocasiones particulares en que se reconoce la utilidad de la lengua vulgar. La autoridad eclesiástica territorial no debe hacer propuestas a la Santa Sede, sino decidir. Admisión de costumbres locales en la liturgia es una añadidura nueva, con la única condición de que sean conformes con los principios de un verdadero y auténtico espíritu cristiano. En la 36ª Congregación General del 7 de diciembre de 1962 fueron aprobados el proemio y el capítulo primero. Se propusieron 180 modificaciones menores, puesto que a juicio de la comisión ninguno afectaba problemas esenciales. El 18 de noviembre de 63 se pidió si se aprobaba el procedimiento seguido por la comisión conciliar con relación a estas modificaciones del proemio y del capítulo primero, y la respuesta fue favorable con 2.066 votos a favor y 20 abstenciones. Enmiendas al capítulo 2 sobre la Eucaristía. El concilio dicta disposiciones sobre la misa con vistas a las misas celebradas con participación del pueblo, especialmente los domingos y días de precepto. Sobre la lengua vulgar, se le puede conceder un lugar adecuado, y se agregó, y conforme a los lugares, también en aquellas partes que pertenecen al pueblo. El segundo párrafo sobre la posibilidad de decir o cantar el pueblo en latín es una añadidura. Y el párrafo tercero sobre el uso más amplio de la lengua vulgar es también agregado. El primer párrafo sobre la comunión en la misa es nuevo. En el segundo párrafo la frase «para evitar todo peligro a la fe» fue cambiado por «firmes los principios dogmáticos establecidos por el Concilio de Trento». Esta modificación fue sugerida porque hablar de peligros era ofensivo para los de las iglesias orientales. En el esquema enmendado, además de los ordenandos, se añadió a los profesos y a los neófitos. Un grupo de padres pidió que se añadiese también a los esposos, pero no estando claro el modo de darles la comunión, la enmienda no fue aceptada. Concelebración. El artículo al respecto fue reelaborado casi por completo. Unidad de la Iglesia fue sustituido por unidad del sacerdocio. Hubo una viva discusión para determinar qué autoridad debía regular la concelebración.
El problema, debatido ya largamente en la comisión preparatoria, llegó también al aula conciliar. La fórmula definitiva que se distingue entre oportunidad y disciplina fue un compromiso feliz. El capítulo fue votado el 14 de octubre y definitivamente el 20 de noviembre de 63. El capítulo 3 sobre los sacramentos y sacramentales fue enmendado de esta forma. Son nuevos la introducción y el párrafo primero, que concede mayor espacio a la lengua vulgar también en la fórmula sacramental. El cambio más notable se hizo en la segunda proposición, donde en lugar de decir en cuanto el fiel enferma gravemente, se dice cuando empieza a estar en peligro de muerte a causa tanto de la enfermedad como de la vejez. Sobre la ordenación episcopal, al párrafo segundo se agrega un texto sobre la imposición de las manos por todos los obispos presentes. En cuanto al matrimonio, se agrega un párrafo relativo a la bendición de los esposos en la celebración sin misa, y se añade un párrafo sobre la administración de los sacramentales por laicos. Este capítulo tercero con sus enmiendas fue sometido a votación el 18 de octubre y fue aprobado de forma definitiva el 21 de noviembre, también del 63. Sobre el oficio divino, el capítulo cuarto, fue añadido un párrafo sobre las maitines que consten de un número menor de salmos y por otra parte tengan lecturas más largas. Se agrega un párrafo sobre la recitación del oficio en común. Este capítulo cuarto se votó el 24 de octubre y se aprobó el 22 de noviembre. Las enmiendas al capítulo quinto, que habla sobre el año litúrgico, fueron de poca importancia. Se votó el 29 de octubre y se aprobó definitivamente el 29 de noviembre. El capítulo 6 sobre la música sacra, se volvió a redactar el párrafo que habla sobre la liturgia solemne, lo mismo que el que habla sobre la formación litúrgica, que originalmente insistía en la formación además de la musical tanto para los cantores y músicos como para el pueblo. Pero tal recomendación fue omitida en gran parte. El término órgano fue sustituido por órgano de tubos. Este capítulo se votó el 30 de octubre y se aprobó el 22 de noviembre. Los capítulos que hablaban acerca del arte sacro y los objetos litúrgicos se fundieron en uno solo. El séptimo, que fue votado el 30 de octubre y se aprobó el 22 de noviembre. Y finalmente el apéndice, que habla de la declaración sobre la reforma del calendario, fue de hecho retirado del capítulo quinto y colocado como apéndice aprobado el 30 de octubre de 63. Así, el 22 de noviembre de 1963, en el 60º aniversario de la publicación del motu proprio de San Pío X, Tra le sollecitudini, en el decurso de la 73ª Congregación General, el esquema completo fue sometido a votación y aprobado con solo 20 votos en contra. El cardenal Tasserand, que presidía la reunión aquel día, dio gracias a la comisión litúrgica por el buen trabajo realizado. Recordó al cardenal Gaetano Cicognani, que había dirigido los trabajos de la comisión preparatoria, y expresó su deseo de que el ejemplo de la comisión litúrgica sirviese de aliento y estímulo a las otras comisiones que trabajarían en el Concilio Vaticano II. La promulgación de la Constitución Sacrosanctum Concilium. El miércoles 4 de diciembre de 1963, en presencia del Papa Pablo VI, se procedió a la aprobación definitiva y a la promulgación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. El secretario general, Monseñor Felici, leyó el principio y el fin de cada uno de los capítulos. Luego se hizo la votación. El resultado fue aplastante: 2.147 votos a favor y solamente 4 en contra. Por fin, el Papa procedió a la solemne aprobación y promulgación Una cum concili patribus, en unión con los padres del concilio. Cuando el secretario general del concilio, Monseñor Pericle Felici, anunció el resultado de la votación, un prolongado e interminable aplauso, cuyo eco se repetía una y otra vez de tribuna en tribuna, en las amplias naves, en los espacios inmensos de la Basílica de San Pedro, acogió la fórmula ritual del prelado. Santísimo Padre, la Constitución litúrgica ha sido aprobada por los padres por 2.147 votos a favor y 4 en contra. Fue aquel un momento emocionante, un momento histórico. Exactamente el 4 de diciembre
Se cumplían 4 siglos desde que en Trento, el 4 de diciembre de 1563, aquella asamblea conciliar, ante la urgencia de concluir sus trabajos, encomendaba a la Santa Sede la tarea de hacer una reforma litúrgica pedida por la mayor parte, pero que en el planteamiento general de aquel concilio, ocupado y demorado por cuestiones secundarias, había quedado al final entre las cuestiones no resueltas, no sin una disposición de la divina providencia. Monseñor Felici, en nombre del Papa, anunció que las normas promulgadas por la nueva Constitución Sacrosanctum Concilium tendrían una vacatio legis hasta el primer domingo de Cuaresma, el 16 de febrero de 1964. En el discurso de clausura, a propósito de la liturgia, dijo el Papa Pablo VI: «No ha sido infructuosa la ardua e intrincada discusión, pues el primer tema discutido, y en cierto modo el primero por su dignidad intrínseca y por su importancia para la vida de la Iglesia, el de la Sagrada Liturgia, ha llegado a feliz término y hoy queda solemnemente promulgado por nos. Ante este resultado, nuestro ánimo se goza con sincera alegría, porque vemos en ese documento el reconocimiento respetuoso de una escala de valores. Dios en primer lugar, la oración, nuestro primer deber, la liturgia, la fuente primera de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos dar al pueblo cristiano que crece y ora con nosotros, y la primera invitación al género humano para que desate su lengua muda en dichosa y sincera oración y sienta la inefable fuerza regeneradora que surge del cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas, por Cristo el Señor, en el Espíritu Santo. Nos queremos pasar en silencio el gran honor en que se tiene el culto divino entre los cristianos de la Iglesia Oriental y la cuidadosa diligencia con que observan los sagrados ritos. Para ellos, la Sagrada Liturgia ha sido siempre la escuela de la verdad y la llama de la caridad cristiana. Por nuestra parte, tenemos que esforzarnos por conservar este fruto de nuestro concilio, pues se trata de lo que debe animar y en cierto modo distinguir la vida de la Santa Iglesia. Porque la Iglesia es ante todo una sociedad religiosa, una comunidad orante, un pueblo que se distingue por su pureza de miras y por su sentido religioso, cosas ambas que se alimentan de la fe y de la gracia. Si algunas formas de culto las reducimos ahora a una mayor sencillez, para que sean mejor comprendidas por el pueblo fiel y estén más a tono con el lenguaje de nuestro tiempo, no es nuestra intención que se estime menos la importancia de la oración, ni que se la posponga a otros cuidados del sagrado ministerio y de la actividad pastoral, ni que se le quite nada de su fuerza expresiva o de su antigua elegancia llena de arte, sino que la Sagrada Liturgia se haga más pura, más genuina, más cercana a sus fuentes de verdad y de gracia, en fin, que se convierta más fácilmente en patrimonio espiritual del pueblo. Para que esto sea así, no queremos que nadie atente contra la regla de la oración oficial de la Iglesia con reformas privadas o ritos particulares. No queremos que nadie se tome la potestad de interpretar a su arbitrio la Constitución que hoy promulgamos, antes de que sobre ellos se den las normas oportunas y fijas y que se aprueben legítimamente los cambios que indiquen las comisiones que para ellos se han de formar. Así pues, que esta excelsa oración de la Iglesia resuene en acorde armonía por todo el mundo, que nadie quiera perturbarla, que nadie la profane. Así pues, fue como se gestó, se redactó, se enmendó y se consolidó y finalmente promulgó la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium en el Concilio Vaticano II. De alguna forma podemos decir que esto era solo el principio. Ahora había que implementarla. Este podcast es una producción de Seminance Media and Faith Formation. Quedan todos los derechos reservados.